hasta ahí nos quedamos. Vamos a abrir la aplicación. Ah, no era esta, ¿verdad? Era la de... Es esta. Bueno, aquí lo que tenemos, si ustedes se fijan, pues es, creamos el arreglo de enteros de 7 elementos, porque aquí contamos que son 7, aunque empieza de 0 y termina en 6, y le pusimos exactamente los mismos datos para poder verificar si nuestra suma y promedio era correcta. Luego dijimos, podemos utilizar o podemos crear ese arreglo de otra manera. Cuando ya conocemos los elementos, pues lo podemos crear de esta forma, ¿verdad? Muchas veces, o no muchas, pero sí puede ocurrir que yo voy a crear un arreglo, pero los datos ya los conozco y nada más pues los voy a utilizar en algunos procesos. Aquí tal vez no sea tanto la situación porque pues yo estoy poniendo los datos que se me ocurrieron, ¿verdad? Pero si el usuario, obviamente, el usuario de esta aplicación pues va a decir, no, así no me sirve. Bueno, entonces, por esa razón, aquí lo único que hicimos fue con un ciclo, empezando del 0, porque aquí la variable i, pues es la que va recorriendo cada elemento del arreglo, empezando del 0, y aquí dice, pásale, dice i menor que 7, quiere decir que no va a llegar hasta el 7, y no debe, porque cuando mucho va a llegar hasta el 6. Entonces quiere decir que nuestra variable i, lo que está haciendo, vamos a ponerlo en este color, lo que está haciendo nuestra variable i es recorrer los elementos del arreglo, ¿sí? Esta es la variable i. Muy bien. Vamos a ponerla en este color. Bueno, ¿cómo vamos a definir? Según el enunciado, lo que nos pedía, o lo que nos pide, es que vamos a calcular el promedio, pero no así de esta manera, ¿va? Aquí cuánto... Me da 22.6 porque a la suma total le quitamos el más pequeño y el más grande, porque es lo que nos dice aquí. El valor, el menor es el 2 y el mayor es el 67. Y nos dio esto, pero eso todavía no lo reflejamos en nuestro ejercicio, nada más hicimos la suma. ¿Cómo vamos a hacer para quitarle el mayor y el menor? Acá, visualmente, y aunque no sepamos nada de programación, pues dijo, no, pues es fácil, ¿verdad? Como son poquitos, pues yo identifico dónde está el mayor, que es el 67, está en la posición 5, y dónde está el menor, es el 2, está en la posición 3. Esto que está en azul son los datos de la regla, lo que está en rojo son los subíndices. Con lo que trabajamos en los procesos son con los datos, pero muchas veces recorremos esos datos a través del subíndice. Bien, entonces vamos a establecer cuál es el mayor y el menor. ¿Cómo podría ser? Bueno, tenemos, insisto, yo ahorita, si digo cuál es el mayor, pues no batallo mucho en analizar, pero los tengo que ver todos para saber cuál es el mayor. No solo vi los más grandes, los vi todos para saber cuál es el mayor. Lo mismo, para saber cuál es el menor, yo necesito verlos todos. Aunque no lo perciba yo, y eso es uno de los problemas, de que a veces lo que percibimos, pues no es tan fácil reflejarlo en código. Entonces, tenemos que analizar uno por uno. Así lo hicimos mentalmente, pero ahora lo tenemos que reflejar en código. Entonces, voy a definir una variable que se llame mayor y voy a decir que es el primer elemento, voy a suponer que es el primer elemento del arreglo, que sería datos. ¿Dónde está el primer elemento del arreglo? ¿En qué posición? En la 0. Entonces, ¿qué número es? ¿Cuál está en la posición 0? El 18. Vamos a poner ahí el 18. Ahorita el primer mayor es el 18, ¿sí? Y entonces voy a empezar a comparar a partir del segundo elemento, que es el número 1, no el 0, ¿verdad? El segundo elemento es el número 1. Voy a empezar a preguntar aquí si datos, voy a ponerlo aquí de este color, si datos subíndice 1 es mayor que el mayor que tengo en este momento. ¿Qué es lo que en realidad estoy preguntando? ¿Cuánto vale datos 1? Vale 7. Yo estoy preguntando si el 7 es mayor. Ya en ejecución, ya trabaja con los datos, ¿verdad? En las variables se sustituyen. Entonces, aquí está preguntando si el 7 es mayor que ¿quién? ¿Cuánto vale mayor? 18, ¿va? Esto puede ser verdadero o falso. ¿Cómo es en este caso?
es falso. Bueno, cuando es falso, no hacemos nada, porque el mayor sigue siendo el que tenemos como asignado como mayor. Pero esto mismo lo tenemos que seguir haciendo para los demás. Vamos a decirle ahora, datos, subíndice 2. Luego esto lo vamos a trasladar a código, ¿verdad? Es mayor que mayor. ¿Y qué estamos preguntando realmente ahora? Si el 54 es mayor que el 18. Eso es lo que estamos preguntando en realidad con los datos. ¿Esto cómo es? ¿Falso o verdadero? Esto es verdadero. Cuando es verdadero, entonces quiere decir que encontramos un nuevo mayor. Ya no es el que teníamos, es el actual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que el mayor es igual al datos subíndice 2. Vamos a poner en este color, ¿sí? Y entonces el mayor ya no fue el 18. ¿Cuál fue el mayor? Ya no es este, ¿verdad? O sea, ahora el mayor es el 54. Ya este ya se perdió. Bueno, se perdió en la variable mayor. Ahí queda en el arreglo. Y entonces continuamos con ese análisis. Ahora decimos si datos subíndice ¿qué? 3 es mayor que el mayor. ¿Qué estamos preguntando realmente? Si el 2 es mayor que el 54, ya no el 18. El mayor ya no es el 18, el mayor es el 54. ¿Y esto cómo es? Falso. Cuando es falso, no hacemos nada, porque el que estamos analizando no es mayor que nuestro mayor actual. Y entonces continuamos aquí y decimos datos, o sea, no nos podemos brincar ninguno, tienen que ser todos. Datos, subíndice 4 es mayor que el mayor. ¿Y qué estamos preguntando aquí? Si el 29 es el datos 4, ¿verdad? El 29 es mayor que ¿quién? Que el 54. Y esto es falso, ¿sí? Esto es falso, no hacemos nada. Nos vamos a la siguiente comparación. Sería datos subíndice 5 es mayor que el mayor. Y ahora la pregunta que estamos haciendo es ¿cuál? Si el 67 es mayor que el 54. ¿Y eso cómo es? Esto es verdadero. Cuando es verdadero, entonces decimos, el mayor es el que está en la posición que se preguntó, que fue la 5, ¿no? La posición 5. ¿Cuánto vale la posición 5? Dato 5. 67, ¿no? Entonces, este ya no es el mayor ¿Cuál va a ser ahora? El 67. Ven como el mayor va cambiando conforme va encontrándose, ¿no? Si el mayor fuera el primerito, entonces todo sería falso, ¿no? Si el mayor fuera el primero, si el mayor estuviera ubicado en la posición 0, todas las comparaciones iban a ser falsas y entonces no iba a hacer nada porque el mayor ya lo encontramos desde el principio. Pero aquí, no obstante que nosotros visualmente ya detectamos que el 67 es el mayor, no podemos decir ya no hagas comparación, porque pues el programa no va a saber, ¿verdad? Tiene que agotar todos los elementos. Entonces, aquí lo que haríamos es preguntar si el datos subíndice 6 es mayor que el mayor. ¿Y eso cómo es? La pregunta que está haciendo aquí es si el 5 es mayor que ¿cuál? Que el mayor ya no vale ni 18 ni 54, vale 67. Y esto va a ser falso. Bueno, entonces vamos a analizar un poquito qué es lo que esto que estamos haciendo es una repetición, lo vamos a implementar con un ciclo. Un ciclo que tal vez no va a empezar del 0, sino va a empezar del 1, porque pues el 0 ya lo consideramos inicialmente como el mayor. Ahora, ¿cuál es la pregunta que hacemos en cada vuelta del ciclo? En cada renglón, ¿cómo lo podemos generalizar esa pregunta? Lo voy a poner aquí. Lo que estamos haciendo aquí es preguntar así, si datos en general, lo voy a poner en general, si datos y este numerito que está dentro está representado por la i en un ciclo, bueno, suponiendo que voy a seguir usando la i como variable de control del ciclo. Entonces, la pregunta es si datos y, la pregunta general en todos los casos, si datos y es mayor que quién. El mayor. Esa es la pregunta que hacemos. Cuando la i vale 1, preguntamos por datos 1. Cuando la i vale 2, preguntamos por datos 2. Bueno, cuando es verdadero, solo cuando es verdadero, ¿qué asignación hacemos aquí? El mayor
es igual a ¿qué? Datos, subíndice ¿qué? O sea, aquí fue el 2, pero la I vale a 2. Aquí fue 5 y la I vale a 5. Entonces, aquí, ¿qué sería? Datos. Entonces, esto que voy a encerrar es lo que nosotros vamos a utilizar. Vamos a hacer un ciclo, no sé por color, ¿verdad? Vamos a poner un ciclo y dentro del ciclo vamos a hacer esta pregunta en cada vuelta del ciclo. La I va a ir cambiando, por lo tanto va a ir preguntando por diferentes elementos. Si es verdadero, solo si es verdadero, entonces vamos a hacer esto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a, y al principio vamos a suponer que el mayor es el elemento 0. Eso es lo que vamos a poner. Es que podría ser cualquiera, yo puedo suponer que cualquiera es el mayor y luego preguntar por todos los demás, pero el más fácil es el primero y luego ya pregunto a partir del 1. Ok, vamos a replicar esto acá en el código, ¿sí? Y vamos a decir, ya tenemos la suma, pero la suma es el total. Ahí todavía no quitamos el mayor y el menor. O sea, esa suma es 182, ¿sí nos dio eso, no? A ver. Ahí está la suma 182, es el mismo ejemplo, ahí está la suma. Bueno, entonces, ahora vamos a establecer cuál es el mayor y cuál es el menor. Entonces, mayor y menor. Y empezamos con la lógica que por aquí platicamos. Decimos, el mayor va a ser, hay que definir una variable, va a ser mayor, es igual. Acuérdense que podemos declarar la variable y de una vez ponerle un valor inicial. Va a ser el primer elemento del arreglo, va a ser datos, subíndice, 0. ¿Sí? Datos, subíndice, 0. Luego, vamos a establecer un ciclo que va a empezar del 1, no del 0, sino del 1. Va a ser un for. La variable i, pues aquí la usé, bueno, como la voy a usar otra vez, tal vez me convenga declararla mejor acá, la i, y luego dentro pues ya no la declaro, para no estarla declarando en cada ciclo. Entonces aquí le diríamos for i igual a 1, mientras la i hay que recorrer todos los elementos del arreglo, entonces sería menor que ¿cuántos? Que 7. Bueno, nada más que como estamos repasando, hay una propiedad de los arreglos que me dice cuántos elementos tiene. ¿Datos qué? Datos.len, ¿sí? Ese lo voy a estar usando más que el número constante porque esto puede estar cambiando. Aquí en este ejercicio no cambió, pero en general sí va a cambiar. Entonces, recuerden, voy a ponerlo por aquí. Vamos a abrir un poquito esto. Así. Y me voy a traer este. Este es el nombre del arreglo, ¿ah? Bueno, le voy a poner aquí datos. ¿Qué color lo tengo? En azul. Datos.len es igual. En este caso en particular, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 7. El punto len me dice cuántos elementos tiene, independientemente que empiece en 0. Son 7 elementos los que tiene. Por eso, si acá le decimos menor que datos.len, pues va a ser menor que 7 y nada más va a llegar hasta el 6, que es lo correcto. Bueno, entonces, aquí le pongo así y luego le pongo y más. Luego voy a hacer una pregunta. Si esta pregunta, si datos, subíndice y la i va a ir cambiando desde 1 hasta 6 en este caso. Y voy a preguntar si es mayor que el mayor actual. El mayor actual inicialmente se asignó con esta variable, ¿verdad? Datos, aquí me sobró un paréntesis. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dijimos que vamos a hacer si esto es verdadero? Vamos a guardar el mayor, el nuevo mayor, o el nuevo valor de mayor va a ser el que resultó en la comparación verdadera. O sea, ¿por qué hacemos esta asignación? Porque este mayor ya fue, este dato sí ya fue mayor que este. Entonces, es el nuevo mayor. Y es lo que vamos a hacer aquí. Le diríamos,
mayor es igual a datos subíndice I. ¿Sí? Ahora, para el menor es exactamente lo mismo, ¿no? Es la misma situación, pero hay que declarar otra variable. Vamos a suponer que el menor es el primer elemento. Y vamos preguntando, por ejemplo, el menor que es el 18. Y luego otra vez, vamos a aprovechar el mismo ciclo. Cuando la I valga 1 voy a preguntar si el 7 es menor que el 18. Y si es cierto, ¿va? Entonces el nuevo menor es el 7. Luego avanzo. ¿54 es menor que 7? No. ¿2 es menor que 7? Sí. En ese momento digo, el nuevo menor es el número 3. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero como vamos a aprovechar el mismo ciclo para no tener otro, entonces ya voy, aquí no había puesto yo llaves porque este for solo veía este if, pero ya va a haber otro if que también quiero que sea parte de ese for. Quiero preguntar por el mayor y por el menor en el mismo ciclo. Entonces, eso hace necesario poner aquí un bloque. Voy a abrir una llave y la voy a cerrar acá, porque este if que voy a poner también es parte del ciclo. Vamos primero a declarar una variable que sea el menor. Y también voy a suponer que es el primer elemento. Así. Luego, voy a hacer una pregunta similar acá. Y voy a decir sí. Ahora voy a preguntar si datos subíndice I es menor que el menor actual. Si eso es cierto, quiere decir que ahora datos I tiene que ser el menor. Entonces le pondríamos menor es igual a datos I. Así, ¿verdad? Bueno, entonces ya estamos definiendo ahí cuál va a ser el mayor, cuál va a ser el menor. Y ya podemos entonces, le voy a dar salida, nada más para que se aprecie. El mayor es el, y le voy a concatenar la variable mayor. ¿Se quedaría? Luego, también voy a poner lo mismo para el menor. El menor. Y entonces ya podemos nosotros calcular el promedio. ¿Cómo lo hicimos acá en el promedio? A la suma que ya tenemos nosotros ahí en el código, le vamos a restar el mayor y el menor. Y como nada más van a quedar 5 elementos para promediar, lo vamos a dividir entre 5. Entonces vamos a calcular ese promedio. Sería una variable de tipo doble, porque voy a calcular el promedio. La estamos declarando. Promedio. Estoy declarando y al mismo tiempo haciendo la operación. Va a ser la suma menos el mayor menos el menor, pero eso lo tengo que poner entre paréntesis para que haga primero la resta y al final lo divida entre ¿cuánto? Entre 5, ¿verdad? Y bueno, vamos a darle salida al promedio. Ahí está el promedio, ¿sí? Bueno, nosotros ya tenemos aquí un resultado, lo podemos verificar, 22.6, ¿verdad? Dice ahí. Bueno, vamos a checar. Dice, le puse print en lugar de print ln, por eso dice, el mayor es el 67 y está bien, el menor es el 2, pero bueno. Aquí tenemos que hacer algunos ajustes. Primero, aquí no debe ser print, sino print ln. Y bueno, aquí también. Y para que no nos salga el punto 6, ¿qué hacemos? Nos dio 22 el promedio, se supone que debe ser 22.6, porque estamos dividiendo un entero entre un entero y en ese caso me da la división entera. Entonces, ¿qué hacemos? 5.0, ¿ah? A ver, ahí ya debe mejorar. Ya me dice la suma es 182, el mayor es 67, el promedio es 22.6. Ahora,
No importa en qué orden yo ponga, aquí yo tomé el orden pues de la captura, pero yo puedo cambiar el orden. Acá voy a poner aquí voy a poner el 18 y acá voy a poner el 2. El resultado debe ser el mismo, ¿verdad? Porque, no, pero ahí no va a funcionar, ¿verdad? Porque el análisis lo estamos haciendo sobre cuál arreglo, sobre datos, y este es datos 1. Bueno, yo aquí puedo poner aquí el 2 y acá el 67 y el análisis debe ser el mismo, o sea, el resultado. Tal vez aquí lo que faltaría es cómo saber, bueno, cómo saber la posición en donde está el mayor y el menor. Nada más. Bueno. Es que como llegué al grupo de primero al saludo, yo me puso falta el prefecto. Bueno, ¿cómo podemos saber la posición en donde está el mayor y el menor? ¿En qué momento lo podemos definir? Tiene que ser en esta parte, ¿verdad? Necesitamos otra variable. Voy a decir posición del mayor. ¿Y cuál estoy diciendo que es el mayor en ese momento? Antes de empezar a comparar lo demás. ¿Dónde está la posición del mayor? La 0, ¿ah? Estoy diciendo que el mayor está en la posición 0, por lo tanto, este es un entero que me va a decir en qué posición está el mayor. ¿Y qué tengo que hacer? Esta posición va a cambiar cada vez que se encuentre un mayor, o sea, cada vez que sea verdadero. Pero ¿qué es lo que tengo que guardar aquí? Yo le diría, posición mayor, voy a poner esto más para acá, a ver, más para acá, para que me dé más campo ahí. Ahí va, ¿qué es lo que necesito hacer cada vez que sea verdadero? Se supone que la variable posición mayor va a cambiar de valor, ¿va? Posición mayor es igual a ¿cuánto? Que en este caso es igual a 2, ¿sí? Y acá posición mayor es igual a 5. La posición del mayor es la 2 hasta este punto. Cuando llegamos aquí fue verdadero y la posición del mayor ya fue el 5. Aquí ya en el otro no cambió. Entonces, en general, ¿qué estamos poniendo? Que la posición del mayor es ¿qué? En general. Es la I, ¿verdad? Aquí la I vale 2, aquí la I vale 5. Entonces, la posición de I, cuando fue verdadero, pues en esa posición está el mayor. Y cada vez que me encuentro un mayor, pues actualizo esa posición. Pero siempre va a corresponder con el subíndice I. Entonces, esto también, pues vamos a encerrarlo porque vamos a ponerlo también acá, en nuestro código. Necesitamos, bueno, lo voy a hacer extensivo también para la posición del menor, es lo mismo. Entonces vamos a poner por aquí dos variables de tipo entero. La posición del mayor, podemos hacer esto. No me deja. No, eso es solamente acá en las clases. Bueno, entonces vamos a hacerlo uno por uno. La flojera, como dicen, el flojo trabaja doble. Entonces, vamos a poner aquí posición del mayor, posición del menor. ¿En qué momento dijimos que vamos a actualizar esa posición? Ahorita este cero que pusimos aquí es exactamente este mismo. Bueno, cuando yo encuentre un mayor, actualizo cuál es el nuevo mayor y actualizo la nueva posición. O sea que aquí es donde le tengo que poner posición es igual, posición mayor es igual a I. Nada más que si lo dejo así, ¿qué va a suceder? Se supone que cuando esto sea verdadero, yo voy a hacer dos cosas. Guardar el mayor y guardar su posición. Pero realmente así como lo estoy poniendo, esta posición mayor no forma parte de este if, ¿verdad? ¿Cómo le hago para que se forme parte? ¿Qué me falta? Poner aquí una llave
y poner aquí otra llave. Si datos sí es mayor que el mayor, entonces hacemos dos cosas. Guardamos el nuevo mayor y su posición. Lo mismo vamos a hacer con el menor. Entonces aquí abro una llave porque aquí le vamos a decir que una vez que encontró el menor, la posición del menor también es igual a I. ¿Sí? Y entonces, bueno, eso nos puede ayudar ahorita nada más porque estamos repasando arreglos, subíndices, cómo manejar subíndices, pues como que no tenemos un propósito para qué estamos haciendo esto, nada más para repasar. Yo aquí le voy a decir, el mayor es él y le voy a decir, vamos a abrirlo todo, le voy a agregar aquí más y está en la posición posición y le voy a concatenar la variable posición mayor. ¿Sí? Y el menor le voy a hacer algo similar. Aquí le voy a decir más una cadena y está en la posición y le voy a concatenar, caray, ¿qué hice? Le voy a concatenar posición menor. Yo ahorita, si se acuerdan, le cambié aquí la posición de los datos a como estaban originalmente. Ahora el mayor está en la posición 3 y el menor está en la posición 5. A ver. Ejecutamos. Dice, el mayor es el 67 y está en la posición 3. El menor es el 2 y está en la posición 5. Si por ejemplo nosotros le cambiamos, ya no van a corresponder al ejemplo inicial, pero si yo aquí le digo, no, pues ahora yo quiero que el mayor sea y le pongo aquí un 70. Quiero que el mayor sea el 1. Entonces al ejecutarlo pues debe decirme eso. Debe decirme que el mayor es el 70 y está en la posición 1. Aquí está la posición y es eso. Bueno, esto lo vamos a generalizar porque pues nada más me sirve para 7 y nada más para esos datos, ¿verdad? Entonces voy a agregar o voy a crear una segunda versión de este mismo ejercicio, pero en donde ahora sí me voy a ubicar un poco más en el enunciado, en donde dice una serie de números, no me dice cuántos. Le vamos a preguntar al usuario cuántos números y que me diga cuáles números. Ok, entonces voy a, pues yo creo que lo voy a empezar, vamos a duplicarlo, aquí mismo, ¿sí? Lo voy a duplicar. Le voy a poner copiar y luego pegar con refactor. Aquí, en lugar de 1, yo le voy a poner una n porque vamos a preguntar cuántos elementos. Y ya, aquí. Bueno, entonces, aplicación arreglón. Bien, entonces, aquí vamos a necesitar el escáner porque le vamos a pedir al usuario cuántos números o cuántos elementos va a tener el arreglo. Entonces voy a agregar el escáner. Ahí está. Bueno, entonces agregamos la librería. Y lo primero que voy a hacer es preguntarle cuántos elementos va a tener el arreglo. Entonces le damos una salida. ¿Cuántos elementos? Algo así, ¿no? Y entonces esto lo vamos a pedir en una variable que va a ser n, va a poner n, igual a teclado, punto, y le pedimos al usuario cuántos elementos. Muy bien, entonces ahora ya a la hora de declarar el arreglo, pues tenemos que tomar en cuenta esa n. ¿En dónde cambia? Donde está el 7 ponemos n, ¿verdad? Luego, esto pues ya no aplica porque no sabemos qué datos va a tener, todo esto ya no aplica.
Y entonces, antes de la suma, ¿qué necesitamos? Pues ahorita, porque el arreglo se crea con puros valores iniciales, pues es puros ceros, ¿verdad? Bueno, entonces lo primero que necesitamos es preguntarle al usuario cuántos esos elementos. Ya me dijo que cuántos. Ahora, ¿cuáles elementos? Entonces, aquí le vamos a decir, pedimos los valores. El valor de cada elemento. Y tiene que ser pues con un ciclo, ¿verdad? Ciclo for. La i, es más, bueno, esta i la necesito declararla antes. La vamos a estar usando. Es costumbre usar la i para la variable de control de ciclo for, pero no es obligatorio, ¿verdad? Bueno, entonces aquí le vamos a decir for i igual a 0. Para acostumbrarnos a usar el atributo len, la propiedad len, pues lo voy a hacer así, y menor que datos.len. Ahí me dice, si el usuario me dice son 20 elementos, va a ser menor que 20 y por lo tanto va a llegar hasta el 19. Y está bien porque empezó del 0. Entonces aquí y más. Y pondríamos aquí un bloque porque vamos a mostrar un mensaje y luego una entrada. Entonces le diríamos system. Y le vamos a decir, valor del elemento. Ya depende de cómo lo vamos a manejar con el usuario. A lo mejor si el usuario me dice 20 elementos, para él van a ser del 1 al 20, aunque para mí internamente son del 0 al 19. Pero vamos a poner que el usuario me dice, no, yo no me compliques con el 0. Si son 8 elementos, del 1 al 8. Entonces, por eso, aquí yo le voy a decir que la i le incremente en 1 para que el primer elemento que le pregunte al usuario, que vea al usuario, sea el 1 y no el 0. Aunque yo sé que ese lo voy a poner en la posición 0. O sea, voy a ir desfasado. El que el usuario ve como 1, yo lo voy a poner en el 0. El que el usuario ve como 2, lo pongo en el 1 y así, ¿verdad? El que el usuario ve el último, yo lo voy a poner en la posición len menos 1. Bueno, entonces aquí sería así. Y le voy ese es el letrero que va a ver el usuario. Ahora voy a pedir el dato. Sería datos, subíndice i. La i corresponde, empieza del 0. Y es igual a teclado.next i. Ahí está. ¿Ah? Bueno, y entonces ya podemos, cuando salimos del ciclo, el usuario se supone que ya me alimentó todos los datos del arreglo. Cada vez que la i avanza, pues el usuario me está dando un número diferente, lo está ubicando en una posición diferente conforme avanza la i. Entonces aquí, bueno, aquí, ¿por qué me marca error? Porque la variable i ya está declarada. ¿Qué le voy a cambiar a ese ciclo? Ahí es donde suma. Ahí suma todos los elementos. ¿Qué le cambio? En lugar del 7, ¿qué va a ser? Datos.len. ¿Sí? Ahí está bien. Y luego es la suma. El mayor y menor, aquí los va a detectar. Aquí ya, fíjense como ya le habíamos puesto datos.len, pues ya no le tenemos que cambiar ahí. ¿Qué más le vamos a cambiar? En lugar del 5, ¿qué le vamos a poner? A ver, aquí le puse 5 porque yo sabía que eran 7, ¿no? Pero ahora ya no sé si son 7. Lo voy a saber hasta tiempo de ejecución cuando el usuario me diga cuántos. Entonces, ¿qué valor le pongo ahí? Si le dejo 5, pues siempre va a ser entre 5. ¿Qué le ponemos ahí? A ver, si el usuario me dice, son 25, el número de elementos del arreglo, le voy a quitar 2, el mayor y el menor, siempre le voy a quitar 2. Entonces aquí sería el datos.len menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque le quito el mayor y el menor. ¿Sí? Y
entonces, pero aquí pues necesito ponerlo entre paréntesis porque si no, primero va a hacer la división y luego le va a restar 2. Y no quiero eso. Quiero que lo divida entre la resta del número de elementos. Si son 10 elementos, que los divide entre 8, porque nada más se suman los 10, pero se le quitan 2 elementos. A ver, ¿cómo podríamos probarlo esto y comprobar que está bien el resultado? Bueno, pues podemos utilizar los mismos datos que tenemos ahí. A ver, lo voy a ejecutar, pero mayúsculas F6, me va a preguntar cuántos elementos tendrá. Y entonces, a ver, ¿por qué no me...? Ok, ¿cuántos elementos va a tener? Ahí está, ¿sí? Le digo, vamos a tener 7 elementos. Voy a probar con esto mismo. 7 elementos. El valor del elemento 0, ahí dice 0,1, pero está mal, ¿verdad? Porque no es el 0,1, es el 0. Al usuario dijimos que le iba a salir el 1. Yo voy a dar el que se va a ubicar en la posición 0 porque la I vale 0, pero realmente el usuario lo va a ver como un 1. Bueno, vamos a poner aquí 18. Va mal la secuencia. El 7, el 54, el 2, 29, 67 y el 5. Y vean que el resultado es correcto, el 67 está en la posición 5, el 2 está en la posición 3, el promedio no está bien porque está dividiendo un entero entre otro entero aquí, en esa parte. O sea, la suma mayor y menor son enteros, el resultado es un entero. Datos len es un entero, el 2 es un entero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿En dónde le ponemos un 0? En el 2. Menos 2.0. Y voy a hacer el ajuste. ¿Por qué sale la secuencia mal? Porque acá, miren, aquí en la entrada de los datos, en primer lugar, aquí mejor le voy a poner PRI, para que no brinque de línea. Y aquí donde dice el elemento I más 1, porque no, quiero que arranque del 1 y no del 0, ya va como, aquí hay 3 operadores suma, 3. ¿Cuál tiene prioridad? Son 3 iguales. Cuando son iguales los operadores, ¿cómo se marca la prioridad? De izquierda a derecha. Entonces, el primer más que hace es este que tiene una cadena y una I. Entonces, esta I, como es una cadena, un operando, eso ya lo hemos dicho, esto lo convierte a cadena y luego le pega Entonces, el I lo convierte a cadena, por eso sale un 0. Y luego le agrega el 1. Pero como lo anterior ya quedó como cadena, otra vez lo vuelve como cadena. Y cuando la I vale 2, cuando la I vale 1, entonces, pues pega el 1, pero le pone otra vez el 1. Hay que poner paréntesis para cambiarle la prioridad. ¿Sí? Aquí estamos cambiando la prioridad. Queremos que primero haga esta suma. Como son números, el resultado va a ser un número. Y luego ya que lo pegue como cadena. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a ejecutar. 7 elementos. Ahora sí, el elemento 1, para el usuario es el 1, para mí es el 0. El 18. Internamente es el 0. Luego el 7. Aquí va a llegar hasta el 7, en lugar de hasta el 6. 54, 2, 67 y 5. Ah, caray, me faltó uno, ¿no? 18, 7, 54, 2, me faltó el 29. Bueno, como me faltó el 29, pues ya los resultados van a cambiar en cuanto a la posición. Lo demás no. El mayor es el 67 y está en la posición 4. Aquí sí tenemos que ver con el usuario, ¿verdad? Porque habría una confusión tremenda, puesto que nosotros le estamos diciendo una posición con respecto a la del arreglo y el usuario lo está viendo como que empieza del 1. Bueno, si queremos que el usuario vea exactamente la posición como él la está trabajando, entonces tendríamos que actualizar, ponerle aquí, ¿verdad? Aquí le tendríamos que poner acá, en la posición mayor, pero si
el mayor está en la posición 0, para el usuario realmente es la posición 1. O sea que le pondremos más 1, ¿sí? Así, pero entre paréntesis, para lo mismo que decíamos ahorita, para que coincida la forma en que le estamos pidiendo, el orden que le estamos pidiendo, la posición, con lo que le estamos reportando aquí. Así, ¿verdad? Bueno, yo sé que esto, pues sería muy latoso si quisiéramos hacer más pruebas. Entonces, para finalizar ahorita, lo que voy a hacer es generar, en lugar de pedirle los datos al usuario, los vamos a generar aleatoriamente. Vamos a agregar aquí una variable de tipo random. Nos agregamos la librería. Y entonces aquí donde dice pedimos el valor de cada elemento, pues no lo vamos a pedir. Lo vamos a generar. Aleatoriamente. ¿Sí? Entonces, aquí ya no voy a ya no voy a preguntar, ya no voy a poner un mensaje. Esto lo voy a comentar. Y lo que vamos a hacer es que datos subíndice i lo vamos a generar a través de la variable azar, que es de tipo random, y la función nextIn. Y le voy a decir, genera un número, ¿no? Azar, ¿no? Me quedó el azar, punto next in, y ¿por qué no lo quiere agarrar, hombre? A ver si agarra ese, qué raro. Bueno, next in, es que no me lo traía en la ayuda. Next in, y le vamos a poner valores hasta el 999. Estoy usando la segunda versión del Nexin. Ya ven que la primera me generaría un número entero entre 0 y el más grande de Java. En la segunda versión me genera un número entre 0 y el número que le diga menos 1. Y la tercera versión me genera un número entre un valor inicial y el valor final menos 1. Bueno, ahí ya está. Pero si lo probamos, ¿qué va a suceder? A ver, le voy a poner que va a tener 50 elementos. Y me dice que la suma es esta, el mayor es este, y la posición es el 28, pero pues ¿cómo lo voy a saber? A ver, entonces fíjense, voy a hacer lo siguiente, ya por último. Yo le había puesto aquí el I más 1 porque le estábamos preguntando al usuario los datos, pero como ya no se lo estoy preguntando, entonces ya no le voy a hacer caso a eso. Lo voy a dejar como estaba, para saber exactamente la posición que ocupa cada uno, ¿sí? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ahorita si lo ejecuto, pues no voy a saber si está bien o no, porque si yo le digo son 20 elementos y pues nada más me dice cuál es el mayor y dónde está, cuál es el menor y dónde está, pero realmente yo no lo estoy verificando. Bueno, entonces, para poder revisarlo, lo que vamos a hacer es mostrar los elementos del arreglo. Entonces, lo voy a poner por aquí. ¿Cómo los vamos a mostrar? Pues vamos a recorrer el arreglo y le vamos a ir dando salida a cada elemento. Lo mismo que hicimos para la entrada de datos, para la suma, vamos a establecer un ciclo que empiece del 0, que recorra todos los subíndices y que vaya mostrando en cada vuelta el elemento que está en la posición I. Como la I va a ir cambiando, pues me va a ir mostrando los elementos del arreglo. Entonces vamos a hacer eso. Un ciclo, vamos a poner por aquí, mostramos los elementos, ¿sí? Los elementos de la regla. Un ciclo for i igual 0 y menor que datos.length, porque los vamos a recorrer todos, de ahí va a ir avanzando.
Y lo único que vamos a hacer es una salida, o digo, un system out. La salida sería del elemento de datos que está en la posición I. Pero pues así se va a ver nomás una lista y no vamos a checar la posición. Entonces lo que voy a agregar es lo siguiente. Voy a poner una cadena que diga datos. Voy a abrir un corchete. Así. Y luego le voy a poner un más y voy a poner la variable I. Luego voy a otra cadena para cerrar el corchete y poner un símbolo de igual. Y luego así. O sea, va a decir ahí, más o menos, va a decir algo como esto, más o menos. Diría, cuando la I vale 0, va a decir datos y luego entre corchete 0 igual y el elemento que está en la posición 0. Y así va a ir avanzando la I y me va a ir mostrando cada elemento. A ver, entonces pero ¿saben qué? Voy a poner antes de eso un brinco de línea, si no va a quedar muy, muy pegado con lo otro. Así un brinco de línea, ¿no? Bueno, vamos a probarlo. Y ahora sí le decimos que va a tener 20 elementos. Y entonces me dice que de los 20, el mayor está en la posición 9 y el menor está en la posición 13. El 9, 35 y el 45. A ver, en la posición 9, aquí está en la posición 9, el mayor 9, 35. Y el 13, el 45 es el menor y está en la posición 13. Tiene que ser el menor de todos. Y aquí está en la posición 13, aquí está el 45. Ya si los queremos ver todos, vean cómo la posición va del 0 al 19, porque son 20 elementos. ¿Sí? Bueno, entonces, insisto, pues como que no tiene mucho sentido para un usuario final esto que estamos haciendo, pero estamos repasando los elementos, los conceptos de arreglo, porque lo vamos a usar mucho durante todo el semestre. Arreglos vamos a estar trabajando a cada rato, ¿sí? Bueno, dudas, preguntas.